Bienvenidos a otra entrevista del viaje de Bohemia. El invitado especial de hoy se llama David y quizá lo conocen del canal de YouTube The Low Cost Sailor. Bajo la premisa de que el mundo náutico no tiene por qué ser tan caro, nos comparten las mejores ideas de bricolage e inventos náuticos para que tu vida en el agua sea mucho más económica. Bienvenidos al programa del viaje de Bohemia, esta entrevista especial. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal? Bien, sos de los primeros entrevistados en este nuevo segmento que estamos haciendo, así que gracias por confiar en nosotros. Vos estás en tu barco ahora, ¿no? Yo ahora estoy en mi barco, sí, pero mi barco está en Santander, está en casa, vamos. Yo siempre digo que soy un dominguero del mar, no soy un gran aventurero ni nada de eso, pero bueno. Bueno, pero pasás un montón de tiempo en el barco. Muchísimo, sí. Tu casa del barco? Mi casa está a 15 minutos del barco, o sea que no... Ah, está buenísimo. 25 minutos en bicicleta, si tengo ganas y fuerzas. Claro. Bueno, yo me acuerdo cuando vivía en Buenos Aires, el barco que yo tenía, mi primer barquito, lo tenía 5 minutos en moto de mi casa. Entonces en un momento ya me fui de mi casa cuando era estudiante y prácticamente vivía en mi barco. Entonces está bueno también eso de tenerlo como... Yo me escondo en mi barco. Al final es donde vengo a trabajar a veces o otras veces a hacer inventos. Cuando puedo a navegar, aunque sea un par de horas o 3 horas que sales a navegar por aquí, por la bahía de Santander y tal, y me da la vida, vamos. Al final es un sitio donde pues estar. ¿Y hace mucho empezaste a navegar? ¿Cómo a navegar, o sea, lo que es a navegar unos 10 años, una cosa así. ¿Vale? No, o sea, yo en esto coincidimos, yo he sido navegante primero de windsurf, luego de kitesurf, entonces lo que es moverme con el viento sí que lo tenía dominado, pero los barcos, a mí los barcos de crucero y los barcos me parecía que una cosa para cuando me jubilase, ¿no? La imagen de esto es para ricos o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no tenía, o sea, y no había probado a navegar en barcos hasta... bueno, había navegado en la motora de Carlos, que es el que edita los vídeos y tal, y ahí habíamos hecho el tonto muchas veces y tal, yo le conozco desde hace unos 12 años, una cosa así, pero la primera vez que probé un barco de verdad fue porque directamente alquilamos un catamarán en Mallorca y navegamos hasta Ibiza con un catamarán con poca experiencia, pero muchas ganas, vamos. Y allí dije, claro, allí me encantó lo de sentir la sensación de que navegas con tu casa, o sea, que estás moviendo una casa empujada por el viento, el pensar lo que pesa un trasto de estos y que una brisilla te lleva a cualquier lugar, eso me encantó, me enamoró. Sí, es puro potencial un barco. Creo que una de las cosas tan románticas es que vos teóricamente el barco es potencialidad. Vos apuntás la pelota con el viento adecuado y llegás a donde prácticamente quieras. Ahí está. Eso a partir de ese punto, entonces ya me enganché un poco en la náutica de crucero y tal, y entonces me saqué los títulos para navegar, hice las prácticas, hice ese tipo de cosas, y en mi mente seguía pensando que no tendría un barco hasta, quién sabe, cuando tuviese 70 años. Pero lo que sí que me apunté, que yo siempre lo recomiendo mucho, es en un equipo de regatas de crucero, y entonces ahí pues aprendí a navegar mucho. Sí, muchas personas nos preguntan a nosotros por el Instagram o en el canal de YouTube cómo hacer los primeros pasos para aprender a navegar, no tienen barco. Y yo siempre les comento, hay un montón de personas que tienen barcos y que quizás hasta no navegan porque no les gusta. Porque no tienen tripulación. Hay gente que prefiere compartir, y también los equipos de regata son buenas formas de conseguir tiempo. Aquí todos los sábados del invierno, en verano siempre dicen los armadores de los barcos que en verano los barcos son más del almiranta que de ellos, pero en invierno, todos los sábados del invierno, aquí hay regatas. Y entonces la gente lo que busca es tripulantes con ganas de aprender y con compromiso, o sea, que vayan todos los sábados, básicamente. Vayan todos los fines de semana. Y sí, esos sobran, o sea, siempre hay gente con ganas de aprender. Y eso es. ¿Vos vos de qué trabajás o cuál es tu formación? Porque veo que lo que vos haces en el barco refleja tu pasado, digamos. Sí, bueno, o sea, yo de profesión soy informático, ¿vale? Entonces, yo llevo programando además desde muy pequeño, desde que tenía 15 años o algo así, yo ya hacía videojuegos, hacía de todo. Entonces, ¿En qué plataforma? ¿En qué aparato?
Bueno, fui pasando de ordenadores de hace 40 años a ordenadores de hoy en día. ¿Qué usabas? Te pregunto de no saber. Sí, sí, sí. No, yo no soy de la generación del Spectrum, por ejemplo, que se habla mucho de la generación. Yo no llegué a eso, yo ya usaba PCs de escritorio, ordenadores normales y eso en mi época, pero muchísimo, muchísimo tiempo. Y luego lo que sí que siempre he sido es muy inquieto en saber cómo funcionan las cosas. Y eso es Okay. un poco herencia de mi padre, que mi padre yo siempre le he visto arreglar cualquier cosa, desarmar cualquier cosa, eh, 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 o sea, que se atrevía a hacer cosas incluso en los tiempos en que no había YouTube e Internet, que ahora hay un manual para hacer cualquier cosa disponible. YouTube es la Universidad del Mar y tus Sí. videos son inspiración y de ayuda a un montón de personas, como viste cualquiera que soluciona cosas, que es lo que tiene YouTube, da el poder de alguien con una cámara poder compartir sus vivencias al mundo. Es la nueva biblioteca de Babilonia, o sea, es increíble lo que es YouTube. Entonces, bueno, vos te gusta arreglar cosas y el barco es el medio Sí, perfecto para eso. claro. Bueno, yo cuando llegué al barco, o sea, cuando tuve un barco, lo que vi es que los barcos, yo siempre digo que los barcos no son caros, ¿vale? Hay un barco para cualquiera. Hay barcos desde 1.000 euros hasta 50 millones de euros, ¿no? Hay un barco para cualquiera. Lo que, por ejemplo, aquí es caro, lo que siempre digo, que un barco es caro cuando está parado. Un barco navegando, un barco de vela navegando es muy barato. O sea, Sí. y si es tu casa, como en vuestro caso, si vives en él, pues es un medio económico. Al final, alquilar una casa también cuesta dinero. No lo usás, el barco se rompe y se empeora. Cuando yo dejo el barco un mes, porque no sé, nos vamos a visitar a familia, qué sé yo, Sí. volvemos y las mangueras del gas no funcionan, el inodoro se traba, el motor pierde aceite. O sea, es así, hay que usarlo Sí, los sí, sí. barcos. Sí, sí, hay que darle cariño, hay que usarle y darle cariño a los barcos, yo creo, un poco. Entonces, y sobre todo, lo que cuesta dinero son los amarres. Tenerle Sí, amarrado en un sitio, pues es lo que cuesta. Tenerle navegando en mitad del mar, empujado por el viento, eso es prácticamente gratis. Y si sabes pescar, habilidad de la que carezco, pues casi te da de comer, te da agua, te da energía, si tienes paneles solares, te da casi todo, ¿no? yo creo que sería muy divertido ver así un par de episodios de Loco Sailor viendo cómo aprender a pescar, digamos. Sí, Porque sí, 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 todo mancha. bueno, sí. ¿Cómo intentarlo? Yo hago muchos episodios de cómo intentarlo, pero cómo aprender, yo no sé si me siento capacitado. O sea, mm, igual no es mi especialidad. Pero vamos, a mí sí que me atrae mucho, mucho esa idea del barco como un sitio completamente autónomo, un sitio que, eso, Totalmente. que está diseñado pues para moverte a cualquier lugar del mundo. Además, la gente se agarra mucho a barcos muy grandes, ¿no? Dice, ya, pero es que mi barco es demasiado pequeño. Hay gente que ha cruzado el Atlántico. Bueno, hay Totalmente. gente que cruzó el Atlántico en un coche relleno de espuma de poliuretano. Hay gente que ha cruzado el Atlántico. Totalmente. Sí, 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 sí. O Es sea, todo, el límite nos lo ponemos nosotros y se sí. necesita muchísimo menos de lo que uno piensa. Cuando Ahí. dijiste eso del autosustentable, nosotros nos mudamos a bordo en enero de 2020, 3 meses antes de la pandemia. Y nos mudamos a bordo, estuvimos un par de meses en una marina y después nos estuvimos anclados. Y desde entonces hasta ahora, llevamos casi 4 años donde vivimos off-grid. Y Sí. con la pandemia, donde había escasez de alimentos, de esto, lo otro, de tanta incertidumbre, nosotros teníamos el sistema de recolección de agua, pues de lluvia, teníamos los paneles solares, y salvo el tema de la comida, que sí teníamos que depender de los supermercados todavía, éramos off-grid. Y eso es un empoderamiento personal que te da vivir en un barco que está buenísimo. Sí, sí, sí. Y luego que es casa, o sea, que al final es tu casa. O sea, que por ejemplo, tú viajas por el mundo con tu mochila, en coche, en moto, en avión, en lo que sea, cuando llevas mucho tiempo fuera, siempre sientes, pues no sé, o sea, no tienes tus cosas. Sin embargo, cuando viajas con tu barco, llevas tus Sí, cosas. O sea, es tu casa la que está viajando contigo. Siempre estás volviendo a casa todo el rato, ¿no? Eso me parece un gran atractivo. es una forma muy cómoda de viajar y a diferencia de viajar en autocaravana, que mucha gente es parecido, lo que yo siento que te da el agua es más conexión con la naturaleza aún, Sí. porque
en la autocaravana necesitas de las calles, ¿no? Sí. Necesitas de más insumos de la ciudad. Así que sí, muy de acuerdo. Sí, O sea, al sí. final, y una autocaravana tiene límites, no es autosuficiente desde el punto de vista que desplazarse requiere echar combustible. Y echar combustible, pues tienes que ir a gasolineras y tienes que. Y efectivo, Aquí, y plata. plata. Eso es. Vos una vez dijiste Entonces, una frase que es: debajo de cada botavara hay un miserable. sí. Que me Pues parece. seguro, porque al final, desde el punto de vista, yo siempre, Carlos, por ejemplo, es muy de barcos de motor, su padre tiene una motora y tal, y él dice que, claro, que los veleros te mueves muy despacio y que las motoras pues van muy rápido. Y yo siempre le digo que eso es muy relativo, porque depende de la distancia, porque si tienes un Totalmente. barco de motor, en una carrera, seguro que en una distancia corta me gana. En una Pero llega un maratón, punto en el que ya no tiene suficiente espacio para llevar combustible para ganarme, ¿no? Entonces. totalmente de acuerdo. Hay un chiste que vi que es un conejo y una liebre, digamos, y una Sí, y tortuga. una tortuga. Y la tortuga le dice: te juego una carrera hasta casa. Bueno, dale, le dice la liebre. Entonces su marcas, ¿listos? Y la liebre sale corriendo. Y lo único que hace la tortuga es se mete para adentro. Se mete en la cabeza. Ahí está, Más o ahí menos como un está. Ahí velero. está. Sí. Pues esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea y eso es el gran atractivo para mí, vamos, de este mundo. Como te das cuenta, me estoy moviendo, porque acá me Sí, están. porque el sol se te va girando, ¿no? Es impresionante. Eso que puse toallas en todo el barco, pero bueno, es parte Sí, de lo espontáneo del Boat sí. Studio. Sí, bueno, nada, Cosas esto, que pasan. esto al final parece que desprendes un aura, Sí, esa luz que te ilumina. es así. Hace poco vi los videos que estuviste navegando en solitario. Sí, ¿Cómo te sentís en solitario? ¿Te divierte o preferís más me navegar gusta con... mucho, pero me gusta mucho navegar en solitario seguramente por el uso que yo le doy al barco, ¿vale? O sea, si viviese en el barco y hiciese grandes travesías, seguro que me gustaba acompañado. Pero el uso que yo le doy al barco, que es desconectar de mi vida, la forma más psicólogo? absoluta y pura de desconectar es cuando estás en medio del mar solo, dependiendo nada más de ti. Eso me llena mucho, eso me gusta mucho. Y aparte que no tienes que andar con los horarios de otros y tal. La vida social en los barcos también me gusta, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Navegar solo me gusta y me siento cómodo, o sea, no es. Claro, sí. Creo que, no sé, a mí te entiendo lo de navegar solo. Yo también usé el barco como psicólogo un montón de tiempo y la verdad que está buenísimo porque realmente no tenés que dar explicaciones a nadie. Comés cuando querés, si querés dormir, Sí. dormís. Si tenés ganas de arreglar la planta, arreglás la planta. Como que no tenés que darle explicación a nadie. Está buenísimo. Sí. Y luego que yo tengo un problema, ¿no? Que es que en mi cerebro siempre hay ideas dando vueltas todo el rato, pensando en las cosas y tal. Si tienes muchos problemas, si estás con el trabajo, no sé qué y tal, te subes en el barco, te pones detrás de la rueda. A Chau. veces hasta cuando estoy navegando me propongo, como no puedo dejar de hacer cosas, pienso, pues luego ya está, pongo el piloto y leo, hago no sé qué y tal, y luego me pasa que me pongo detrás de la rueda y me hipnotizo y vivo en la calma absoluta, en la paz, ¿no? Es un poco. Bueno, te veo como una persona muy inquieta y yo también soy muy inquieto, Sí. pero creo que el agua tiene esa capacidad, ¿no? De difumar, de tranquilizar. A veces vamos a navegar o traemos amigos y no revisan el teléfono móvil, el celular en Sí, todo el día. Bueno, es un sí. poder que tiene, ¿no? De calmarnos. Sí, a mí justo lo del teléfono móvil me suele pasar y luego entonces mi mujer me dice, pero que te escribí 7 veces. Y yo digo, bueno, hija, ahora llego. ¿Y a tu pareja le gusta navegar? ¿Le gusta acompañarte? No, o sea, lo que es navegar no la gusta mucho. Le gusta disfrutar del barco, es una disfrutona de verano. Le gusta pues la ¿Le gusta excusa, la venir vida a de leer. barco? No le gusta navegar, Eso. quizás. Eso es. Pero tampoco porque no va dando los pasos o no ha ido avanzando en ello, porque seguro que al final esto te acaba enganchando. Nada más que, bueno, pues al principio yo me acuerdo que cuando yo la conocí a mi mujer antes de tener barco, ¿vale? Pero yo ya navegaba en regatas y tal, y ella al principio pensaba, para ella un automatismo era que si te subes a un barco te mareas, ¿no?
Y hay muchísima gente que tiene esa barrera, que te mareas. Y yo siempre digo, en un barco hay días que no se marea nadie y situaciones, y hay otras en que hasta el más valiente de los navegantes más duro del mundo se marea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo intento buscar siempre días muy buenos para que salga mi mujer y para que disfrute, para ir a desayunar, para ir a bañarse, para ir a leer, para estar por ahí a flote, bueno, pues a disfrutar del barco, que es lo que toca. Me acuerdo cuando yo tenía mi primer barquito, que era un barco de 20 Sí. pies, nosotros cruzábamos de Argentina, de Buenos Aires, Sí. el Río de la Plata, hasta un pequeño anclaje llamado Riachuelo. Y es un río agreste que te metes para adentro, te fondeás de popa con un ancla y te agarrás de una rama de un árbol con otro. Y así es un lugar donde van, no sé, 50 barcos en la temporada más alta, entonces está como, hay bastantes barcos para lo que es nuestro estuario. Sí. Y me acuerdo que un navegante viejo estaba con su esposa, ellos habían cruzado el Atlántico, qué sé yo, y yo estaba en mis primeras salidas con Agus. Y me dijo, lo importante es que ella disfrute, lo importante es que la pase bien y te va a acompañar toda la vida. Y después, bueno, no sé si llevarla de a poquito, que no se asuste el primer día y después vamos para adelante. Sí, sí. Dar pasos agradables, porque si no, al final te queda la marca de, joder, el segundo día que salgo y resulta que me mareé, lo pasé fatal, y ya lo vetas. Mi padre, por ejemplo, mi padre que es muy mayor, mi padre tiene 84 años, no se ha subido a este barco. O sea, se ha subido una vez a ayudarme a hacer algún arreglo en el puerto y tal, pero nunca ha salido a navegar. Y no ha salido a navegar porque él recuerda que hace 50 años viajó en ferry de la península de España a las islas, a Mallorca, y se mareó. Y entonces él ya se niega porque piensa, me pasó tan mal en aquella ocasión que ya piensa que te subes a un barco y te mareas. Y se niega. Y David, ¿qué barco es el tuyo? ¿Qué modelo es? El mío es un Beneteau Oceanis 321, ¿vale? Es un 32 pies, tiene unos 30 años ahora el barco, ¿vale? Y yo le compré pues con 20 años ya a sus espaldas. Perfecto. Es el mejor momento para comprar el barco porque ya está despreciado, ¿no? De valor, y encima te da el margen ese de finanzas para poder hacerlo a tu medida. Claro, sí, sí, sí. No, yo estoy muy contento. O sea, por ejemplo, yo ahora, evidentemente, porque tampoco mis necesidades son de grandes navegaciones o tal, pero sé que con este barco yo me iría a cualquier lugar del mundo. O sea, no. Y de hecho, el diseño para tener 30 años ya tiene una popa bastante abierta, bastante. O sea, tiene un diseño bastante moderno para los años que tenga. Sí. Y encima es espacioso. O sea, en 32 pies tiene 3 camarotes, que normalmente tienen 2 camarotes, y los camarotes son amplios. A mí me gusta y está en los límites en los que te puedes permitir las marinas, en los que puedes entrar a casi cualquier lugar, bueno. Sí, porque ya a partir de 42 pies es más complicado, es más caro. Sí. 12, yo creo que 42 pies, 12 metros más o menos es el límite para los humanos normales. A partir de ahí empieza a ir la gente pues que tiene mucho dinero y tal, pero ya es más difícil encontrar amarres, los calados son mucho más grandes, o sea, ya es otra forma de viajar, otra forma de tener barco. Sí, No sé. las velas son más, vamos a decir, más difíciles de manejar sin Claro. ayuda mecánica. Nosotros fuimos del 20 pies al 36 y ahora el barco nuevo que tenemos es un 46. Sí. Y al principio así nos parecía, wow, este barco es inmenso, pero nuestra naturaleza humana es que siempre te acostumbras. Sí. Pero bueno, también te permite tener quizás más gente a bordo, te permite un poco más seguridad, creo yo, mejor movimiento en navegación porque es más pesado el barco. Sí, sí, el peso es seguridad, el tamaño es seguridad, eso está claro. Ningún barco es perfecto, por eso es que ganás algo y perdés algo. Sí, sí, sí. Lo que sí que habréis notado es que al final, por ejemplo, pues hacer una virada en un 36, en un 20 pies es una cosa que haces con la mano, en un 36 pies pues la haces casi toda con la mano y le das un poco a la manivela en el winchi, y en un 46 pies pues al final tardas más en hacer la maniobra pues simplemente por la cantidad de cabo que tienes que recoger. Se navega diferente, pero creo que no hay que olvidarse de las lecciones de los barcos chicos, porque, no sé, cuando, por ejemplo, yo voy a una marina, si tengo que dar vuelta al barco rápido, yo lo trato como un 20 pies, o sea, le doy potencia al tiro y hago vuelta rápido, porque
hay que perderle el respeto también al tamaño, porque si no es como que te pasa por arriba el barco. Bueno, sí, sin duda. Volviendo al tema de YouTube, ¿hace cuánto empezaron el canal ustedes? Empezamos, creo que este es nuestro cuarto, o sea, el 1 de enero haremos 4 años, me parece que es, ahora mismo, ¿vale? Empezamos post pandemia, o sea, no somos un canal de los que empezaron en la pandemia, sino que después de la pandemia y tal, como todo el mundo vimos mucho YouTube, pues algunos dijimos, pues igual nos podemos animar a hacer algo. Y a mí me coincidió, pues cuando cuando tenía barco y empecé a hacer cosas, bueno, desde que tuve barco siempre estuve haciendo inventos y haciendo cosas, ¿no? Pero el punto de inflexión para mí fue un canal que seguía y que sigo en YouTube todavía, en inglés, que se llama Sail Life, ¿vale? Que es de un noruego que, sí, ha arreglado, creo que es el tercer barco. El otro día vi un episodio que ya estaba mirando un catamarán. Yo creo que en cuanto tiene un barco que le funciona, dice, ¡buah! Sí, ya está demasiado bien, voy a comprar otro hecho polvo. Un catamarán que yo creo que este barco va a tener como para 10 años de arreglo, más o menos. Sí. Me acuerdo que cuando estaba con el segundo barco, que ya vivía en el primero que había arreglado, que estaba nuevo, pues con el segundo estuvo un montón de años y tal, ¿no? Y para mí ese canal, hubo un episodio en ese canal que para mí fue como el punto de inflexión, ¿no? Porque yo ya tenía barco y hacía mis inventos y tal. Y hubo un episodio en el que puso una cámara en el tope de palo, ¿vale? Y él arregla barcos, pero de libro, es decir, todo náutico, perfecto, al milímetro. De barcos, totalmente de acuerdo. Eso es. O sea, compra el material, lo mejor, el tornillo, acero inoxidable, no, pero que le he comprado en la tienda de náutica de no sé qué, vale. Pues entonces me acuerdo que dijo, voy a poner una cámara en el tope de palo para poder ver al frente cuando navego, sin las velas, no sé qué y tal. Y entonces se compró una cámara de Raymarine, estupenda, creo que le costó 900 euros la cámara, claro, necesitaba un display específico de Raymarine para poder ver la cámara y tal, ¿no? Bueno, lo montó todo y tal. Lo voy a hacer por claro. Acá, las moneditas. Eso es. Entonces, yo ya tenía cámara en el tope de palo por aquel entonces, pero lo que me maravilló es que cuando terminó de montarlo todo, estaba viendo la cámara abajo y dijo, bueno, ya lo tengo más o menos, el próximo día subiré para orientarla ya bien, para ponerla hacia donde quiero, porque me ha quedado un poco torcida. Y yo pensé, te has gastado 1000 y pico euros en poner una cámara en el tope de palo y no es ni motorizada, y yo me he gastado 80 pavos en poner una y es motorizada con zoom óptico, wifi, la puedo ver desde casa o desde el barco, ¿no? Y dije, esto tengo que contar que hay otra forma. Nos están robando la plata. Claro, yo decía que por lo menos la gente tiene que saber que existe otra forma de tener barco, que no existe solo la forma de libro a la náutica que me lo hagan todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay toda una componente casera que la estás explorando y mostrando, que es súper válida y funciona. Es tan fácil como, no sé, el motor que tengo yo es un Volvo Penta. Sí. Un filtro Volvo Penta de aceite, el filtro que hay que cambiar cada 200 horas, vale, no sé, 22 euros, ponele, o 22 dólares, o algo así. Y si te compras el que es Perkins de motor, que es el mismo, vale 5. Entonces, decir, ¿dónde está la diferencia? O, todo es así, o sea, bueno. Alguien te dirá, pero es que la pintura, la resistencia, y entonces puede que hasta tuviese razón, que seguro que no, que son idénticos, ¿vale? Pero la reflexión es, vale, entonces igual se oxida un poco antes, pero no le va a dar tiempo, le tienes que cambiar cada año, no le va a dar tiempo ni a oxidarse ni a estropearse, no tiene sentido. Nosotros en el barco anterior teníamos en las crucetas las luces que iluminan hacia abajo, luz de cubierta, calculo que le podemos llamar, y las náuticas costaban $180 cada una, o sea, necesitaba 2. Fui a Amazon, me compré las chinas, costaban $20 cada una, me llevé 4. Cada 2 años las cambié. Ya está. Tenía para 10 años, imagínate. Sí, que incluso las náuticas, seguramente, igual cada 2 años no, pero cada 5 se te estropean también, porque al final el cable falla, no sé qué y tal. Entonces, bueno. El mar está siempre autodestruyendo el barco. Todo lo que se pueda romper se va a romper. Es así.
Eso es una máxima, sí. Entonces, el canal de YouTube vos lo haces con tu socio, con Carlos, ¿no? Con Carlos, sí, sí. Yo cuando Carlos trabaja conmigo en la empresa en la que trabajamos, los dos somos informáticos, ¿no? Y yo cuando se me ocurrió esto, le dije a Carlos, joder, creo que voy a hacer, me he grabado ya me había grabado alguna cosa y tal, y quiero hacer un canal en YouTube y tal, y dijo, yo voy contigo, yo edito los vídeos. Además, Carlos había hecho algún corto también, o sea, él en la edición ya había hecho sus pinitos y tal, y entonces dijo, venga, yo voy contigo. Entonces dije, pues venga, vamos los dos juntos. Y a partir de ahí, el canal disfruta de la calidad de la edición, porque Carlos es muy puntilloso, o sea, le preocupa mucho el sonido, todo lo que todo salga muy bien. Y luego también disfruta del rollo que tenemos entre nosotros, que al final trabajamos juntos, somos amigos, pasamos mucho tiempo juntos, entonces muchas veces hablamos como si fuésemos un matrimonio prácticamente, ¿no? Entonces, pues ese rollo también. Es muy divertido en el canal ver cuando discuten o le dice, yo soy argentino, los escucho discutir en claro. Y me parece como ver un episodio de Friends, ¿sí? Me divierto. Sí. Está bueno. Sí, ya te digo. Entonces empezamos con él y si hay una única cosa que no hay low cost en este canal, las cámaras. Carlos Carlos está en el otro extremo a mí. Carlos es un derrochador, le encanta, o sea, no le importa, se compra un móvil, se compra el mejor, tal. Y entonces en las cámaras, en el sonido, pues cada vez iba pidiendo, es que el sonido podríamos mejorarlo un poco, y entonces nuevos micrófonos, cámaras, tal. Entonces, bueno, pues el dinero que íbamos sacando con el canal, pues muchas veces iba siendo gastado en aparatos para grabar y para mejorar un poco la calidad. Sí, creo que está bueno cuando el canal de YouTube empieza a generar un poco porque te permite volver a invertir. Creo que lo que mucha gente piensa es que con el canal de YouTube y esto se puede hacer muchísima plata y no es tanto el caso. O sea, no. O sea, tiene que ser, o sea, en la escala en la que nosotros nos movemos, tanto de nicho y tal, o sea, la gente que tiene millones y millones y millones de visualizaciones y de suscriptores, igual gana para vivir como si trabajase en una fábrica, no tampoco tal. O sea, al final, esto es muy difícil vivir de ello. Y además hay una época que es durante la pandemia, igual se generó una falsa expectativa, porque durante la pandemia había miles de millones de personas que no tenían otra cosa que hacer que ver vídeos en YouTube. O sea, consumir contenidos online. Y entonces ahí hubo hubo canales que consiguieron millones y millones de suscriptores y que luego hoy en día los ves y ya están en la normalidad y ves canales que tienen millones de suscriptores y que tienen las mismas visualizaciones que tenéis vosotros o que tenemos nosotros en un momento dado, ¿no? Y dices tú, bueno, pues nosotros estamos más en la realidad. YouTube es un sitio donde te puedes expresar, donde puedes compartir y con un poco de suerte pues puedes tener una pequeña realimentación para nosotros, sobre todo, era para jugar, o sea, para invertir en mierdas que si no te dirías a ti mismo, ¿cómo me voy a comprar un dron submarino? Pues no me voy a comprar un dron submarino porque no lo necesito, pero dices, bueno, pero si hago un episodio y tal, pues ya. Es una forma de justificar lo injustificable, digamos. Una forma de justificar lo injustificable, claramente. Yo creo que la gran ganancia de esto de las redes y hacer YouTube son las conexiones que hacemos con las personas, ¿no? Ahora hablar con vos, la verdad que me encanta, te siento como un amigo ya. Sí. Y cuando los seguidores, de repente, no sé, seguramente te ha pasado, te fuiste navegando a un cierto lugar y te recibieron o los conociste y conoces historias de vida, todo eso para mí, como la teoría de los 6 grados de separación, YouTube te acerca a un montón de personas y eso es como lo que yo me llevo con Agus, que los motiva a nosotros a seguir compartiendo, digamos, nuestro... Sí, llegas a un puerto y enseguida te acoge alguien, o sea, no eres desconocido. A veces también sorprende porque cuando alguien te ve en un puerto, en la calle, a veces a mí ya en algún puerto, en la calle mismo, me ha pasado alguna vez que dices tú, ¿y qué hace viendo mi canal si estoy en mitad de una calle? Pero bueno, me llama mucho la atención
que la gente te recibe como a un amigo, o sea, con una naturalidad, ¿no? A veces cuando voy con mi mujer y me ha parado alguien por la calle y me ha dicho, hombre, David, no sé qué y tal, y entonces mi mujer termino de hablar con él y me dice, ¿qué? ¿Le conocías? Y yo digo, de nada, no le conocía de nada. Es que ve el canal y tal, y la gente te ve con cariño, porque te ve en la tele o te ve con... O sea, te tiene... Además, David, estoy hablando con vos hace, no sé, 30 minutos y sos una persona muy carismática, entonces transmitís esa buena onda, esa alegría, inmediatamente le sacaste un montón de sonrisas a un montón de personas, entonces se siente como familia, amigos, o sea, pasa eso. Sí, pasa eso. Y si se lo devuelves, y luego si no eres un borde que cuando te llega la gente te dice, y tú dices, no, eso es en la tele, yo por aquí, yo estoy a mi vida, a mí no me hables, pues si eres una persona medianamente normal, pues la gente luego te devuelve cariño y te recibe como en su casa, vamos. Sí, es muy lindo. Nosotros cuando llegamos a Puerto Rico, veníamos bajando de Estados Unidos, Bahamas, Turks and Caicos, Dominicana. Llegamos a Puerto Rico después de 2 días y medio de navegación, que había sido nuestra navegación más larga, y nos pasó que anclamos, fondeamos, y se acerca una lancha, y nos dicen, Bohemia, buen día, buen día. Y eran unos boricuas, unos puertorriqueños, con música, con cervezas, con frutas. Bienvenidos a Puerto Rico, los venimos siguiendo desde Miami, ¿viste? Y para nosotros fue un recibimiento tan lindo que son esas pequeñas cositas que nos súper motivan a pasar las horas de edición, a invertir la plata en cámaras y todo eso. Es así. No, es eso, es ese cariño. Es que se hace raro, ¿eh? Yo ya te digo que yo originalmente yo era un tío súper tímido, ¿eh? O sea, no. Lo que pasa es que, bueno, luego te acostumbras a hablar. A veces te dicen, pero hablar delante de mucha gente. No, yo no hablo delante de mucha gente, yo hablo delante de Carlos, normalmente. En el barco, delante de Carlos y ya está. No. Y sí. Y haciendo los episodios de YouTube, ¿hay alguno que te haya quedado como que más disfrutaste o que no sé, que más anecdótico? Claro, a mí, a mí me gustan muchos en los que contamos una historia. Entonces hay algunos en los que se me va un poco la cabeza y empezamos a contar historias. Y yo creo que la primera historia así que contamos fue en el dron submarino, cuando hicimos uno sobre un dron submarino. Ahí yo dije, además me acuerdo cuando lo estaba escribiendo el guión y mi mujer estaba como mirándome, ¿y qué te pasa? Porque yo estaba riéndome mientras estaba escribiendo pensando, y ahora voy a contar y vamos a buscar un tesoro y voy a una biblioteca y busco y después voy a buscar unos colegas que son submarinistas, hay que encontrar un cofre para hundirle, no sé qué y tal, ¿no? Entonces, siempre que cuento una historia, me encanta y de hecho algún día aspiraré a contar una historia pura que no tenga que ver con los barcos. Entonces, esos me gustan mucho y por supuesto lo digo 1000 veces porque además como YouTube ese vídeo nos hizo un shadow ban de él, el de los zombies, pues para mí es el que mejor me lo pasé, vamos. De hecho recuerdo perfectamente a Carlos diciéndome, no, esto no lo podemos hacer. O sea, haberle dado esto, tú estás loco, ¿de dónde vamos a sacar no sé qué? Y una casa y una nave espacial y no sé cuánto y tal. Digo, que seguro que podemos. Y al final ahí, pues lié a un montón de gente y ese vídeo me encanta desde el punto de vista del recuerdo de cómo le hicimos y luego que me gusta mucho la historia y el resultado. Sí, ¿no? Al fin y al cabo, el proceso es parte de todos y cada vez que te sentás a editar o a filmar no lo disfrutás, son tantas horas que hay que disfrutar. No, claro, no compensa, no, o sea, no compensaría. O sea, si lo piensas, dices, mira, con el dinero que da YouTube por hacer un vídeo de estos, si trabajase en un supermercado llenando, en Estados Unidos, lo clásico de llenando las bolsas de papel, ganaría el triple o 4 veces más, seguro. Totalmente de acuerdo. La ganancia no es económica. Digamos. No. Al final tiene que gustarte lo que haces. Y a mí me gusta y os gustará y al final compartes y eso es otra cosa. O sea, lo que te llena es otro. Si de paso, pues puedes ir haciendo algo alrededor de ello y puedes empezar a ganar algo de dinero y te ayuda pues a mantenerte en la vida bohemia o te ayuda a comprarte más juguetes o te ayuda a pues dedicar más tiempo a las cosas que te gustan y menos a las que no te gustan, pues mejor, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo en realidad.
No, y además haces una gran tarea social, porque, por ejemplo, el episodio de las orcas que vos hiciste, me pareció fantástico, porque lo tomaste de un lado muy profesional, como esto es lo que haría, esto es lo que se hace, esto es lo recomendado por las autoridades. Entonces, mucha gente le sirve eso. Sí, a mí, o sea, yo evidentemente, o sea, no soy un experto en casi nada, ¿no? Soy un experto en mi profesión, en informática y en algunas cosas, pero no soy un experto en casi nada. Pero uso mucho la lógica y a mí me parece que si alguien para proteger a las orcas recomienda hacer no sé qué, ¿por qué luego hay otra ley que prohíbe hacer el no sé qué si resulta que si lo mejor que le puedes hacer a las orcas es que se alejen en un momento dado, ¿no? O sea, luego la gente, pues cuando tomas ese tipo de temas, pues la gente se queda con palabras muy cortas de los mensajes, ¿no? Sí. Cuando es un tema polémico, la gente no escucha hasta el final. Pero nos pasa a todos, ¿eh? Escuchamos hasta dónde coincide con nuestra opinión y a partir de ahí ya oímos lo que queremos. De ahí la gente va abajo en el comentario y empieza a poner napalm, dinamita. Sí. Claro, entonces yo pienso, vamos a ver, o sea, que haya orcas en el mar, si es su casa, eso es estupendo. Nada más que yo creo que hay que mantener la distancia. Y mantener la distancia, pues mantener la distancia es en un momento dado asustarlas. No matarlas, no dañarlas, no hacerlas nada. Y porque son animales, igual que y animales como nosotros, desde el punto de vista que el condicionamiento simple es, si voy muchas veces y toco un botón y me da calambre, pues acabo de dejar, ya no toco el botón y se acabó, y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la idea. Sin embargo, si ellas se ven realimentadas y dicen, voy a jugar con los barcos y le pego aquí y no sé qué, y mira, ya sale uno y grita y se hunde, qué bien, pues dirán, voy a probar con otro. Pues bueno, pues eso es un poco, es un poco la idea. Con el tema de las orcas hay una gran desinformación, porque lo que decís vos, o sea, a uno le funcionó un truco, a otro no, nadie sabe. Claro. Y todo parece que está prohibido y está prohibido transmitirlo y al final lo bueno es compartir técnicas que te hayan funcionado y que no hagan daño a nadie, o sea, que sean ventajosas para todos, ¿no? Pues bueno, pues eso es la idea. Y un episodio que me encantó del tuyo fue el que creaste un aparato para respirar abajo del agua, para poder limpiar el fondo y le pusiste la botella de Coca-Cola para que sea como el compresor, ¿no? Sí, para una pequeña reserva de aire. A Carlos lo de la botella de Coca-Cola le hundía, decía, bueno, esto de la botella de Coca-Cola transmite una seguridad, y yo pensando, ¿habéis probado alguna vez la presión? Las botellas de Coca-Cola de plástico están diseñadas para aguantar unas presiones de la leche. ¿Por qué? Porque al final es agua con gas, entonces tiene mucha presión. Entonces, bueno, y además es un envase que está diseñado para el uso alimentario. O sea que, bueno. Sí. O sea, podemos respirar el aire que está ahí adentro y podemos confiar que un par de bar de presión va a mantener. Eso es. No puedes bajar al fondo del mar, ¿no? Pero sí puedes limpiar el casco, por ejemplo, de tu barco con un sistema como ese. Y siempre que hay, en todos esos temas siempre hay mucha polémica, porque como hay gente profesional que sigue los patrones a rajatabla, ¿no? Hay instrucciones muy claras, pues entienden que porque hagas eso, pues no estás preparado, no sabes de lo que hablas, ¿no? Yo estoy formado como buceador y buceo con equipos estupendos y buceo también cuando al nivel de la necesidad, es decir, totalmente de acuerdo. No estaría a 6 metros o a 10 metros o a 15 metros sin un equipo redundante, ¿vale? Pues no, porque, sin saber lo que hago, porque cuando bajas a 10 metros la presión atmosférica es el doble ya, o sea, si tú coges y a 10 metros aguantas el aire y subes hacia arriba, pues te van a reventar los pulmones. Pues tienes que saber cosas, ¿no? Sí. Pero luego a decir, no, como esto no está homologado, bueno, entendamos cómo funcionan. Es que la gente muchas veces usa las cosas pero no entiende cómo funcionan. Y si no entiendes cómo funcionan, dan miedo muchas cosas que igual no tienen que dar miedo. Bueno, esa es la seguridad que te da cuando desarmás todos los sistemas del barco y salís a navegar. Después decís, bueno, no se va a romper. O el día que se rompe, directamente vas a la falla directamente. No tenés que desarmar todo el barco para ver dónde está el error, digamos.
Sí, yo creo que es fundamental en un barco porque al final, si tú vas en un coche y pinchas una rueda, pues aparcas en la cuneta y vienen, te cambian la rueda incluso, te lo lleva la grúa o haces lo que quieras. Pero en un barco, en cuanto estás un poco a pocas millas, a 10 millas, en cuanto estás a 10 millas ya los tiempos son muy locos. O sea, si tienes una vía de agua, vas a tener que ser autosuficiente. No, la ayuda no está tan cerca como puede parecer. David, vos das charlas, ¿no? Además de... Alguna vez me invitan a dar alguna charla, he estado en algún congreso náutico, en algún sitio así, y entonces, bueno, pues yo tengo algunas charlas preparadas, algunas historias que cuento normalmente de los temas que más o menos controlo. Porque el tema de salvamento dijiste, creo que una vez escuché, no sé si una grabación tuya, donde contabas, claro, el alcance, la autonomía de los aviones, la autonomía del barco, y la conclusión, si mal no recuerdo, es que realmente en el agua estás solo y si estás acá no llegás allá. Entonces, tienes que ser autosuficiente. Entonces, sí, claro. O sea, que al final yo a 10 millas, yo con mi barco tardo 2 horas en volver a tierra, por ejemplo, ¿vale? Del orden de eso. Claro, eso con todo bien, con todo bien. Entonces, que vengan a ayudarte, pues se tarda. Que los salvamentos tienen los salvamares que van rapidísimas, pero rapidísimos siguen siendo 25 minutos o 20 minutos. Un helicóptero puede tardar 4 minutos en llegar hasta donde tú estás, pero tiene que despegar. El piloto tiene que ir hasta allí. Y cuando llega allí, va a decir, pues tú estás ahí abajo y yo estoy aquí arriba. Como mucho va a decir, tírate al agua y te saco, y el barco adiós. Chao. Claro. Y sin embargo, a veces te espantas por cosas que luego pues no son un problema, o sea, no son tan graves. O sea, al final las bombas de agua que tienen los barcos, cuando están funcionando, pues si tú tienes un agujero así en el casco, vas a ser capaz de vaciarlo, ¿vale? Sí, enseguida el agua ingresa y hay que tener otros medios que no, como una bomba, creo que lo mostraste en un canal, en un episodio de vos, la bomba de alta capacidad, esas cosas, hay que pensarlas por lo menos. Sí. Entonces, y por ahí hay 1000 historias de gente que abandonó sus barcos porque tenía una vía de agua, porque tenía un problema, porque no sé qué, y ellos lo pasaron fatal y tal, y los barcos aparecieron casi intactos en alguna playa, en algún sitio. Eso pasa un montón, pasa muchísimo que la gente, el barco siempre puede más que el humano, claro. ¿no? Que nuestros límites son el cansancio, el hambre y el frío, y pasa un montón de veces eso. Siempre lo que se recomienda es, se abandona el barco cuando hay que pisar hacia arriba, hacia la balsa, ¿no? Porque si el barco flota, es un objeto más grande para encontrar en el océano, te va a dar más seguridad, te va a mantener fuera del agua, y realmente en el mar no durás nada. Por más que... No. Y en el barco, aunque lo primero que hagas es inflar la balsa, ponerte el chaleco, tirarla al agua y tal, separarla del barco es lo último que tienes que hacer, porque quieras que no, si pasan los días y sigues ahí, pues igual puedes entrar en el barco, bucear un poco y buscar algo, una herramienta, un no sé qué, cosas. El barco está lleno de cosas para ayudarte y una balsa salvavidas pues tiene lo que tiene. O sea, dependes de los demás. El hecho de pensar eso es desesperante. Nosotros cuando cruzamos el Pacífico, me acuerdo que estábamos a 2000 kilómetros, a 2000 millas del continente americano, faltaban 1800 para la Polinesia, y yo decía, wow, del océano me separa esto de fibra de vidrio. Sí. Y decir, bueno, toda esa aventura, esa expedición la armamos con las contingencias. Bueno, ¿qué necesitamos si nos tenemos que abandonar el barco? ¿Cuál es nuestro plan de acción? Todo eso hay que pensarlo, y por más que a veces se navegue a vista de costa y todo, hay que tener una respuesta ya, ¿viste? ¿Qué hacer ante la emergencia? ¿Viste? Tener los protocolos hablados. Sí, por lo menos tienes que pensar en las cosas malas que te pueden pasar y cuáles serían tus primeras respuestas, porque luego con la tensión, si no lo tienes muy preparado, o sea, cuando la situación ocurre de verdad, cuando tú estás viendo que te empieza a subir el agua dentro del barco, cuando hay un incendio, cuando se te cae, rompes el mástil, ahí la tensión es tal que pensar nuevas ideas va a ser complicado.
tienes que recurrir a estar preparado, ¿no? Es un poco. O sea, hay que saber el plan de acción e implementarlo. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas. Este es como el segmento ping-pong, que a mí siempre me divierte bastante. Yo te voy a decir opción A o B y vos me decís, ¿ok? Vale. Vamos, la primera, ¿cerveza o café? C. Soy muy raro. No tomo ni cerveza ni café. Bueno, entonces... De hecho, siempre digo que he tomado, bueno, cerveza, estoy cayendo en el lado oscuro, ¿vale? Ya estoy en la cerveza con limón, la Radler, no sé qué y tal. Estoy cayendo en el lado oscuro. Pero el café, yo he tomado unos 5 cafés en la vida, 2 para estudiar en la universidad y 3 para ligar. O sea, no. Bueno, té, entonces. No. Mi cafeína viene de la Coca-Cola y pocas bebidas calientes. No. No. Ni mate tampoco. Me viste con el mate, sí. Sí. ¿Navegar de día o de noche? Ambas. O sea, cada una tiene. Claro. O sea, por ejemplo, la última vez que cuando he ido a Zumaya, esta última travesía que hice en solitario, tenía muchas ganas de navegar de noche. Lo que pasa es que si te vence el cansancio, pues evidentemente es más cómodo navegar de día. Pero de noche, ¡buah!, me encanta. Y por ejemplo, si hay mucho, o sea, se calma mucho el mar también de noche. O sea, se calma todo un poco de noche. Entonces, bueno. Y sí, es diferente. Sí. Bueno, un objeto indispensable para la navegación, que es el objeto que no puedes salir de puerto sin él, uno solo. Yo me agarro mucho a mi radio china, a mi Baofeng china, a la emisora portátil, Al VHF. al VHF portátil, me agarro mucho a él. Me parece que te da mucha seguridad, sobre todo que aguante el agua, que tal. O sea, la ayuda siempre está, o sea, la ayuda a la que puedes recurrir es la que está cerca, no la que está a 12.000 kilómetros. Perfecto. Ok, un personaje real o de fantasía con el cual te gustaría navegar. Bueno, yo soy fan, además, de hecho, bueno, un personaje real, lo que pasa es que todavía intento llegar a él y a ver si algún día consigo hablar, bueno, o por lo menos... Yo sé que vas a decir Elon Musk. Bueno, con Elon Musk sí, pero no aspiro, eso está demasiado lejos de mí. Yo si fuese con Elon Musk le diría, mira, yo en este cohete aquí te iba a poner un tablet aquí para hacer no sé qué, pero bueno, pero con Arturo... Chino, un rugerizado que podemos meter ahí que te ahorra... Claro. Me gustaría algún día llegar a navegar o a hablar por lo menos con Arturo Pérez Reverte, porque es un escritor, pero también es un gran navegante en un momento dado. Para mí, pues seguramente sería alguien con quien disfrutaría de un día navegando. Al final, con quien disfrutas navegando es alguien que le gusta el mar y que sabe hablar también de cosas, ¿no? Pues eso es una combinación muy buena. Hermoso. Después, ¿algún puerto que te motive a ir? Es decir, cuando estás en la sentina limpiando el fondo del barco, decís, necesito motivación porque hay un puerto en el mundo al cual yo quiero llegar. ¿Cuál es ese puerto, ese destino? Hay un paraíso para mí. Yo, de los sitios en los que he estado con mi barco, al final no me he ido muy lejos, pero he navegado con barcos por ahí también y tal. Y hay un sitio en España que es el paraíso sobre la tierra, sobre el mar y la tierra, que es la isla de Cabrera, ¿vale? Es necesitas un permiso para entrar ahí porque es un parque natural protegido, pero dormir fondeado ahí, es una bahía completamente cerrada, alejada del mundo, con noches estrelladas, o sea, ahí te puedes bajar a tierra, Cabrera, vamos, sin duda. Ok, ese es el lugar al cual queremos llegar un día navegando. Ahí quiero ir navegando. Bueno, un antojo en navegación, es decir, algo de comida que no te puede faltar. Algo de comida que no me puede faltar.
Llevo muchas pipas navegando. Pipas son las... Sí, pipas de girasol, las semillas de girasol. Esas sí, llevo bastante. Y además, sobre todo para hacer guardias, entretienen mucho. O sea, una comida que tengas que intervenir sobre ella te mantiene bastante despierto durante la navegación. ¿Vale? Entonces, bueno. Sí. Encontré una marca y unas que me gustan y vamos, siempre hay a bordo. O sea, tenemos que conseguirlos de sponsor ahora. Sí. En el barco de pipas. Bueno, tampoco queremos hundirnos. No, es verdad. Y bueno, David, y como para ir cerrando, ¿algún consejo que le darías al David de hace, no sé, 10, 15 años que dudó de subirse a un barco? Y ¿cuál es tu consejo para el David más joven? Yo más a mi yo de más joven le habría dicho compra un barco antes, más pequeño. Yo compré un barco, yo este es el primer barco que he comprado. Tendría que haber comprado un barco más pequeño más pronto en la vida para vivir un poco más de aventuras navegando, ¿vale? O sea. Hermoso. Bueno, yo voy a cerrar con eso. Creo que estuvo buenísimo la charla y las buenas charlas siempre te acercan a las personas y la verdad que ahora quiero conocerte en persona. Bueno, ojalá yo también, ¿eh? O sea, además ahora estáis en Florida, en Estados Unidos. En realidad ahora estamos en Newport, al norte, estamos entre Boston y Nueva York. Y vale. Bajamos para Florida ahora en 3 días. Estamos preparando, cambiamos la jarcia, terminamos ayer, cargamos ahora provisiones y nos vamos. Bien. Mira, yo uno de mis sueños, aparte de Cabrera, uno de mis sueños, pero ya lo veo como complicado, pero algún día me encantaría entrar en la bahía de San Francisco navegando con mi barco. Uy, debajo del Golden Gate. Sí, porque yo tuve una temporada que estuve por trabajo viviendo en San Francisco y allí estuve haciendo kitesurf también, un buen sitio. Hay buenos sitios para hacer kitesurf en San Francisco, viento asegurado siempre. Y mi hermano mayor vive al lado de San Francisco desde hace como 30 años y entonces siempre es un destino que es una segunda casa para mí. Entonces yo me imagino saliendo de Santander, mi pequeña bahía de Santander y llegando a mi pequeña bahía, a mi gran bahía de San Francisco navegando, eso me llenaría también. Entonces Estados Unidos tengo bastante vinculación y he estado en muchos sitios. Bueno, si haces parada en Miami, ya sabes, estás invitado a donde vamos a estar nosotros. Pues bien, pues nada. Bueno, David, un verdadero placer, Te mando un abrazo grande y gracias. Nada, un placer. Muy bien. Ha quedado bien. Esperemos que hayan disfrutado de este nuevo ciclo de entrevistas a bordo del viaje de Bohemia. No se olviden de suscribir, darle like al video y compartir, que así de esta manera nos ayudan a seguir viajando.